Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Youngers Fest, el festival donde los mayores de 50 son protagonistas. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Hoy día es lunes 10 de noviembre del año 2025 y vamos a conversar de los grandes infelices. ¿Quiénes son los grandes infelices? Podríamos decir todos nosotros, de alguna manera. Cada uno de nosotros tiene su grado de infelicidad, si somos honestos en la vida. Pero los grandes infelices, en este caso, son los escritores y que han hecho de esa infelicidad muchas veces el material, la combustión, el fuego que alimenta su escritura y su creación. Tienen esa posibilidad de convertir con la alquimia de la palabra esa infelicidad en una obra. Pero ¿qué hacemos nosotros con nuestra gran infelicidad? Hoy día vamos a conversar con Javier Peña, escritor, creador, director y presentador de este podcast que ya tiene más de 250.000 seguidores u oyentes, es impresionante. Grandes Infelices es un podcast literario muy escuchado y muy querido en el mundo hispanohablante, y él acaba de estar en Valparaíso, en Puerto Ideas, presentó ahí en el SDUOC de la Católica una ponencia, el podcast como novela. Me interesa mucho eso. Ustedes saben que yo hago un podcast los días viernes, Tu Hipócrita Lector, y quiero aprender mucho del trabajo extraordinario y dedicado que ha hecho Javier Peña en España. Él nació en Coruña, vive en Santiago de Compostela, pero además ha escrito unas novelas muy interesantes y muy potentes, una que se llama justamente Infelices, el año 2019, y que tiene que ver con la enfermedad y la partida de su padre, y con los relatos que ese padre le hacía, o los relatos que compartían con su hijo. Tierra Invisible y otros textos. Javier, muchas gracias por haberte dado el tiempo de venir a caminar conmigo aquí a este pequeño jardín al fin del mundo. Un placer estar en este jardín. Siempre es bonito pasear por el aire libre, ¿no? Lo primero que te quería preguntar, Javier, ¿tú habías venido antes a Chile? No, es la primera vez en Chile, sí. La primera vez. Y estuviste el viernes conversando en Valparaíso como el podcast como novela. Me interesa mucho ese concepto y que nos cuentes un poco cómo trabajas tú tu podcast, cómo lo construyes. Es un podcast que entiendo que no es semanal, sino que se emite cada 15 días. Cuéntanos un poco la historia de ese podcast y este concepto del podcast como novela, Javier. Bueno, es un podcast que realmente tiene una periodicidad extraña, porque se emite cada 15 días, pero son 5 episodios por temporada, y las temporadas las lanzamos pues igual una vez al año, o en años productivos puede ser 2 veces al año, ¿no? Entonces hago 10 episodios al año como mucho, porque no tengo tiempo para más, porque el podcast habla de las biografías, o son novelas basadas en las biografías de los escritores, de mis escritores favoritos, de escritores infelices muy conocidos, ¿no? Muy leídos. Y bueno, pues realmente no da para más el tiempo, la vida, como para poder hacer más episodios. Ojalá poder hacer un episodio cada 15 días todos los años, o sea, con esa periodicidad todo el año, durante todo el año, pero no es posible, porque comentaba antes que tardo como un mes y medio en documentarme para cada episodio, con lo cual necesito, pues eso,
demasiado tiempo, ¿no? Para trabajarlo. Y yo a veces me pregunto por qué este podcast ha tenido tanto éxito cuando bueno, es un podcast que yo grabo en mi casa, en el salón de mi casa. Somos dos voces, yo y la voz femenina que es mi esposa. Es un podcast muy casero. Jamás pensé que fuese a salir más allá de los lectores que tenía en España cuando lo lancé, y realmente pues ha tenido un éxito que a mí me ha superado, ¿no? Y que, bueno, pues se escucha muchísimo en Latinoamérica. Antes del podcast mis libros no llegaban a Latinoamérica, ahora ha empezado a llegar Tinta Invisible. Y bueno, eh, a veces me pregunto por qué funciona este podcast en particular, por qué ha funcionado. Y la respuesta que me he dado es porque lo escribo precisamente como si fuese una novela. No es tanto a veces una conversación o algo como con lo que yo crecí en la radio, sino más bien con estas telenovelas, estas radionovelas, ¿no? Que había antaño. Los Que radioteatros le intentan. decíamos acá en Chile, los radioteatros Sí, le decíamos. vale, pues algo de radioteatro, y que intentan contar pues una historia utilizando únicamente pues ese elemento que es el audio, ¿no? El sonido, pero construido con las herramientas, las mismas herramientas con las que yo construyo mis novelas o cualquier relato, ¿no? Con las herramientas narrativas básicas, con el desarrollo de personajes, con la búsqueda de creación de escenas, con la búsqueda de los detalles, con el trabajo pensando en el punto de vista, en la voz literaria, etcétera, ¿no? Y por eso esa idea del podcast como novela. Eh, Tú hablaste ahí de tu novela Tinta Invisible del año 2024. Tinta Invisible, tu novela tiene bastante que ver, entiendo, con también el sentido de tu podcast, ¿no es cierto? Y tiene que ver con Sí, la historia de tu padre que yo decía al comienzo, y me gustaría que nos contaras un poco cómo nace esa novela y cómo se vincula con el trabajo que tú haces en el podcast. sí, realmente es un libro. Yo no lo llamaría novela porque es un libro de no ficción, realmente. Tampoco sé muy bien cómo llamarlo. Es como, me resulta difícil etiquetar a veces las cosas que hago. Y eso me parece positivo, ¿no? Cuando la gente te dice, es que escribes libros raros o distintos, digo, bueno, eso está bien, ¿sabes? Porque no me gusta huir de las etiquetas. Pero bueno, este libro, que eso sí que estoy seguro que lo es, nace de la mano del podcast. Es como un proyecto en común con el podcast, y nace cuando mi padre enferma. Ahora mismo, este mes, hace 4 años que mi padre falleció. Y mi padre, yo estuve 4 años también sin hablarme con mi padre por una tontería. Pero cuando mis hermanos me dicen pues, que está enfermo, que va a fallecer, voy al hospital, y para despedirme bien de él, porque me parecía que no podíamos dejar que eso, bueno, pues que no hubiese una buena despedida por una tontería. No había pasado nada importante entre nosotros como para que él no se marchara en paz y yo me quedase en calma también, ¿no? De que nos habíamos despedido como es debido. Y cuando llego allí pienso que mi padre me va a preguntar, oye, ¿qué pasó durante estos 4 años? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué dejamos de hablarnos? O incluso que me va a decir, mira, ahora que me voy a morir quiero que sepas que el sentido de la vida es este. O lo que sea, ¿no? Cosas muy trascendentales. Pero no, cuando llegué allí, mi padre me dijo, ¿qué estás leyendo? Eso es lo que me preguntó. Y a partir de ahí, en las últimas veces que nos vimos, lo único que hicimos fue hablar de historias, de libros, de películas, de las vidas de autores. Y cuando mi padre se murió, estaba huérfano de alguien a quien seguir contándole esas historias. Y entonces me inventé un podcast en el que contaba las vidas de autores que sabía que le gustarían a mi padre, ¿no? Como si el podcast lo hiciese pensando en que mi padre lo pudiera escuchar, y en vez de sustituyo a mi padre con los oyentes, a los que les agradezco muchísimo que hayan tomado ese papel, ¿no? Ese papel que me libra de esa orfandad de alguna forma, de que me falte mi padre. Y así nació el podcast. Y a medida que yo empezaba a leer biografías de escritores y a profundizar en las vidas de escritores, me di cuenta de que había muchas cosas en común, muchas miserias en común, muchas pequeñas infelicidades en común, que tenían nombre. Claro, era la envidia de los escritores, el ego de los escritores, la capacidad para mentir de los escritores, la obsesión de los escritores con la escritura y con los libros, etcétera, etcétera. Y con todas esas miserias e infelicidades de los escritores, decidí que quería escribir un libro que se basase, cuyos capítulos se llamasen así: mentira, ego, envidia, obsesión, y contasen historias de escritores, pero también creía que el hilo conductor de ese libro
tenía que ser lo que me pasó con mi padre. Ese proceso de despedida de mi padre, ese proceso de fallecimiento de mi padre, ese proceso de las últimas historias que compartimos y cómo eso nos unieron con las historias que nos estuvimos compartiendo toda la vida. Y que me di cuenta al fallecer mi padre que era lo que me conformaba como persona. Yo me di cuenta de que lo más importante en mi vida son las historias. Lo que me ha hecho ser lo que soy son las historias que me empezó a contar mi padre y que luego de alguna forma yo no me, tanto me emancipé económicamente oyéndome de casa, sino que me emancipé cuando empecé a buscar mis propias historias y dejé de tener las que me contaba mi padre. Y entonces, bueno, así surgió el libro y bueno, es el libro del que más orgulloso estoy de todos los que he escrito. Creo que es el mejor y el más hermoso porque es muy emotivo, es muy honesto. Están esas emociones derramadas en la página, las emociones que yo sentí al despedirme de mi padre y al hacer el duelo durante los 3 años siguientes que estuve escribiendo el libro. Oye, Javier, eh, eh, tu padre era como el personaje de la película El Gran Pez de Timmy Burton. Tim Burton, ¿era él el gran pez? O sea, ¿era él, perdón, el narrador? ¿O eras tú el narrador? ¿O eran ambos en la vida que se fueron contando cuentos? Cuéntanos un poco eso. Sí, la verdad es que aparte es una película que me gusta mucho, que vi con él en el cine, hace muchos años ya, y claro, él era el padre, él era como el padre de la película, ¿no? Este padre que cuenta que conoció un gigante, ¿no? Y al final de la película, spoiler, se ve que el gigante no está el gigante, pero que es una persona muy alta. Bueno, pues creo que esa es la magia de las historias. A mí me encanta eso porque resume la magia de las historias, porque se trata de coger la realidad y de alguna forma darle un envoltorio que lo haga más fantástico, pero siempre está basado en la realidad. Y por eso me interesa tanto la vida de los escritores, porque siempre se basan en la realidad, en su experiencia. Aquel que no vive no puede contar nada. Para vivir hay que contar, para contar hay que vivir, ¿no? Y mi padre era ese padre del gran pez, pero de alguna forma yo después me convertí en él, ¿no? Como que lo he heredado de él. Él empezó siendo el padre, yo el hijo, y ahora yo soy el padre. No tengo hijos, pero soy el padre. Digamos que los oyentes funcionan de hijos, ¿no? De alguna forma. Sí, sí, ese Eh, es un buen referente. Oye, ok, y el concepto del podcast, ahora vamos vamos de Tinta Invisible al podcast Grandes Infelices, es la infelicidad. Claro, cuando uno escucha esto dice, wow, no quiero escuchar infelicidad, ya la vida es suficientemente infeliz. De alguna manera la infelicidad está un poco devaluada en nuestro tiempo, ¿no? Es el tiempo del like, ¿no? De lo bueno, de lo positivo. Creo que esto lo habla el filósofo Chulhan, ¿no? Casi la tiranía del like, ¿no? A ver, ¿por qué es tan importante relevar, instalar y colocar y contar la infelicidad de estos escritores en estos tiempos? Bueno, es que me parece precisamente especialmente importante por la tiranía del like, Ujú. porque la tiranía del like es la tiranía de la mentira del like. O sea, el problema de las redes sociales es que están en todas partes, es que tenemos que estar en las redes sociales de alguna forma, porque parece que si hoy no estás en las redes sociales, no estás en el mundo, porque el mundo ya es más esa burbuja de las redes sociales que la calle. No, tú vas por la calle o vas a una cafetería y está la gente mirando el móvil. Vas por la calle y yo soy el primero, ¿eh? Van mirando el móvil así, con lo cual estás más conectado que viviendo. Y realmente lo que nos obliga a la conexión es a parecer que toda nuestra vida es un gran triunfo, que somos felices, que hacemos los mejores viajes, que, o sea, tú cuando ves, yo por ejemplo lo veo mucho en los escritores, yo sé que si hay una presentación de un libro en el que tienen mucho éxito, ellos van a poner sus stories con mucha gente firmando. Pero si hay una presentación en la que va poca gente, si te fijas, solo va a salir la mesa, solo va a salir él, porque no quieren poner en el público que hay 3 personas, ¿no? Pero porque si tú vendes que no has triunfado, la gente deja de interesarse por ti, desapareces. En cambio, tienes que vender que has triunfado para que la gente diga, es un triunfador, me gusta. Y esta falsedad, porque nadie triunfa todo el tiempo y no pasa nada por no triunfar, no pasa nada porque hagas una presentación y vayan 3 personas, porque es que igual además haces una presentación, van 3 personas y esas 3 personas son apasionadas por tu trabajo y les cambia tu trabajo. E igual van 300 personas a los que les entra por un oído y les sale por el otro lo que tú haces y van sencillamente porque es la moda del momento. Entonces, no podemos cuantificarlo todo, no podemos basar todo en el triunfo de la cantidad y de la cantidad de likes que recibas, ¿no? Y de la cantidad de stories que seas capaz de subir o de post o todo esto.
creo que detrás de esos likes, detrás de esa falsa felicidad, se esconde mucha infelicidad, y creo que los psicólogos me darían la razón por la cantidad de gente que está en psicólogo, que está medicada, la cantidad de suicidios que hay entre jóvenes ahora mismo, que creo que es un tema muy preocupante y creo que tiene mucho que ver con esa tiranía. Entonces hay que reconocer que una parte de la vida va a ser infeliz. Y creo que es lógico, porque para tener felicidad, además, hay que haber saboreado la infelicidad, porque si no vives como en un mundo, nadie es permanentemente feliz, y si es permanentemente feliz, es que si no ha saboreado la infelicidad, no sabe lo que es la felicidad. Entonces, creo que hay que quitarle un poco esa parte peyorativa a la infelicidad, porque es una parte de la vida, y hay que simplemente saber superarla de alguna forma, ¿no? La clave no es no ser infeliz, sino saber superar las infelicidades. Pero bueno, no quiero tampoco dar este discurso de coach, ¿no? Que parece, sino centrarme un poco en la idea del podcast, que es la idea de la infelicidad de los escritores. Creo que los escritores, los creadores, los artistas son especialmente infelices. Son especialmente infelices y por eso son artistas, y son artistas y eso también los hace infelices. Quiero decir que es como una rueda. Pero sí creo que de alguna forma son infelices porque son inadaptados. Creo que hay una parte de inadaptación para crear cultura, para crear belleza. Tú tienes que estar incómodo en el mundo para crear un mundo alternativo. Yo siempre digo esto: si tú estás muy cómodo en el mundo, estás feliz, en ese momento no te sientas a escribir, te sientas a disfrutar, o te sales a disfrutar del mundo. Es cuando tú no estás cómodo, cuando tienes ganas de escribir, ¿no? Y a mí eso me interesaba mucho, y me interesa mucho saber cuál es la clave de la creación de las obras que más admiro. ¿Por qué Ana Karenina es como Ana Karenina? Y luego descubres que durante el proceso de escritura de Ana Karenina, a Tolstoy se le murieron 2 hijos, tuvo una depresión, tuvo una crisis matrimonial, etcétera, y que eso configuró la novela que lleva pues muchos años, siglos, ¿no? De alguna forma impresionando, cambiando la vida de los lectores. Bueno, pues tuvo mucho que ver con su propia infelicidad, su propia forma, pues sus propios eventos de la vida, ¿no? De su biografía. Y a mí me interesa mucho conocer eso, saber eso, descubrir eso. Y de alguna forma pensaba que como a mí me interesaba, al oyente le iba a interesar, o a algún oyente le iba a interesar, y al final resultó que sí, que hay mucha gente, mucha más gente de lo que parece, interesada en esas infelicidades. También es cierto que saber que otros son infelices es un consuelo. Por un lado puedes decir, mira, yo no soy tan infeliz porque estos lo son más que yo. O también, que es algo que me pasa a mí, como te decía antes, estas terribles miserias del escritor, del ego, de la envidia, de la mentira, que yo también tengo. Y que descubrir que autores infinitamente más grandes que yo, como Dostoyevsky, Tolstoy o los que sea, también se envidiaban entre sí, a mí me alivian. Digo, mira, no soy tan mala persona por ser envidioso, porque Dostoyevsky también envidiaba a Tolstoy. Y es un alivio, que es un alivio estúpido, bueno, pero hoy necesitamos mucho los alivios estúpidos, ¿no? Igual. Escuchándote, me acordé de un poema de un poeta chileno, Enrique Lin, que tiene un poema que se llama Porque escribí, en donde dice algo así, dice, eh, eh, la poesía me sirvió para esto, no pude ser feliz, ello me fue negado, pero escribí, fui la víctima de la mendicidad y el orgullo mezclados. Y termina diciendo, pero escribí, y estoy, porque escribí, estoy vivo, ¿no? No sé qué te Eso es parece como, el verso de Enrique Lin en relación a lo que estás diciendo. como una frase de Borges que dice, no fui feliz y eso ni siquiera me hizo ser buen poeta, ¿sabes? Como quejándose ya, "Ey, fui infeliz y ni siquiera eso me permitió ser buen poeta", ¿no? Pues yo creo que la idea es semejante, ¿no? Pero al revés, la de Lin es más optimista que la de Borges, que era un gran pesimista, ¿no? Claro, y por otro lado, tú decías al comienzo las historias, necesitamos historias, necesitamos, algunos dirían mentiras, o las mentiras verdaderas, porque Vargas Llosa decía la verdad de las mentiras, que eso es lo que está en el corazón de la ficción. Pienso en el Quijote, pienso en Sancho Panza, cuando el Quijote se está muriendo y dice, no, yo soy Alonso de Quijana, y Sancho le dice, no se muera vuesa merced, sigamos, a lo mejor no como caballeros, como pastores, o sea, sigamos inventando una historia, porque si no, no vamos a poder vivir, y mi vida sin historia es una vida plana e invivible de alguna manera, ¿no? Sí, es una vida, o sea, yo esto hace mucho tiempo que lo pienso y tampoco quiero deprimir a nadie, pero la vida en sí misma es absurda, ¿no? Realmente, si lo piensas fríamente, es absurdo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué? ¿Sabes? Es como, ¿para qué hacer nada si total nos vamos a morir? Y sin embargo,
creo que las historias nos ayudan a hacer ese tránsito a una vida. Pienso mucho en esta broma con la que abre Woody Allen Annie Hall, ¿no? Que habla de dos señoras que están como en una residencia de ancianos y una dice, qué mala la comida es en esta residencia, y la otra dice, sí, además qué pequeñas son las raciones, ¿no? Y dice Woody Allen, pues un poco la vida es eso, es terrible, está llena tal, pero que pronto se acaba. Y yo creo que la vida es muy absurda, pero al mismo tiempo necesitamos llenarla y llenarla de otras vidas. Una vida sola no es suficiente. Y creo que las historias nos permiten vivir 1000 vidas dentro de una. Y sin esas historias, sencillamente estamos a merced del absurdo de la vida. Para mí, sin esas historias nos convertimos como ese burro que está atado a una rueda de molino, ¿no? Está toda la vida dando vueltas y moliendo, ¿no? Trabajando para otros. Pues para mí esa es la vida sin las historias. Las historias me permiten desatarme y salir de dar vueltas de la rueda, ¿no? Tú, de alguna manera, lo que hiciste, esto es lo interesante, tú convertiste la biografía de los escritores en historias, o sea, en cuentos, ¿ya? En cuentos orales. Hiciste algo que normalmente se desaconseja. Hay quienes dicen, no, la biografía no tiene nada que ver con lo que escribe el escritor, lo importante es la obra, no la biografía. Pero tú convertiste la vida de esos escritores en la biografía de esos escritores, en el material, en nuevas novelas, ¿no? El podcast como novela. Y me gustaría que fuéramos revisando, tú hablaste ahí, los escritores tienen envidia, uno tiende a idealizar a Dostoyevsky. Yo personalmente fui formado por Dostoyevsky, soy dostoyevskiano. Cuando joven me devoraba las novelas de Dostoyevsky y descubrí que Dostoyevsky tenía envidia y tenía sentimientos malos hacia Tolstoy. ¿Cómo es esa envidia? Lo que has descubierto sobre la envidia, por ejemplo, en el mundo de los grandes escritores, estamos hablando, ¿no? De escritores casi sublimes, ¿no? Que hemos idealizado quienes los leemos. Pues yo creo que es una de las grandes características de los escritores envidiar a otros, ¿no? Creo que la envidia, cuando existe envidia, hay una parte de admiración. Porque tú puedes decir, recuerdo cuando leí que Dostoyevsky estaba leyendo Ana Karenina, ¿no? Cuando estaba recibiendo un tratamiento para su enfermedad de pulmón, que le ponían como una campana en la cabeza y aprovechaba para leer Ana Karenina y decía, es que no entiendo dónde le ve la gente, no, me parece una obrita cualquiera, ¿no? Pero yo creo que no era verdad. O sea, podía decir, no me encanta, pero veía algo, admiraba algo de Tolstoy, porque si le pareciera malísimo, sencillamente lo dejaría aparte. Tú no envidias a alguien que te parece malísimo. Siempre que hay envidia, hay un punto de admiración, ¿no? Creo que esconde la admiración. Es la envidia de no haber podido llegar a conseguir eso. Y creo bueno, que eso pasa entre los escritores con otros muy grandes escritores. Pasaba, por ejemplo, también entre Virginia Woolf y Catherine Mansfield. O sea, Virginia Woolf envidiaba a Catherine Mansfield, ¿no? Y Virginia Woolf hoy en día es una escritora mucho más canónica, mucho más importante que Catherine Mansfield. Y en su época también. O sea, no era una cosa. Pero ella envidiaba a Catherine Mansfield. Envidiaba no solo su literatura, sino su vida. Porque Catherine Mansfield era una mujer que tenía mucha vida, que iba a muchas fiestas, que estaba mucha gente. Y como Virginia Woolf estaba enferma, estaba medicada y tal, tenía que retirarse pronto. Entonces envidiaba esa vida, esa vitalidad de Catherine Mansfield, tanto en su propia existencia como en sus letras, ¿no? Y la envidiaba y al mismo tiempo la amaba, o sea, la odiaba y la amaba, porque hay un poco de eso en la envidia, ¿no? Y yo recuerdo una de las cosas que aparece en Tinta Invisible es que cuando Tolstoy, que siempre pensó que Dostoyevsky o decía que Dostoyevsky era un escritor mucho peor que él, ¿no? Cuando leyó de la muerte de Dostoyevsky, dicen que lloró. Y que él no quiso conocer a Dostoyevsky, se negó a conocer a Dostoyevsky, pero en ese momento lloró y dijo, yo nunca le tuve envidia, decía Tolstoy. Sin embargo, a los 2 meses volvía a decir que Dostoyevsky era un escritor mucho menor, ¿no? Y una cosa que me encanta es que cuando Tolstoy estaba a punto de morir, pidió leer otra vez Los Hermanos Karamazov, que ya había empezado a leer en su vida, para demostrarse a mí mismo, no, era mala, yo tenía razón. No hay nada interesante en esta novela. Y me parece increíble que un escritor como Tolstoy, a punto de morir, lo que quiera es leer a Dostoyevsky para decirse no.
será peor que yo. No, fíjate hasta qué punto llega ese sentimiento, como esa necesidad de reafirmarse. Pero creo que en esa envidia hay eso, una inseguridad y una admiración. En el fondo, creo que Tolstoy admiraba a Dostoyevsky, Dostoyevsky admiraba a Tolstoy, pero de alguna forma se envidiaban y soltaban esos pequeños desprecios porque había para ocultar esa admiración, ¿no? Y aparte de la envidia, ¿cuál es el sentimiento más frecuente, o la emoción más frecuente que encontraste en estos grandes escritores que has estudiado y que has convertido sus vidas en novelas orales a través de tu podcast, Javier? Difícil quedarme con una sola, que me quedaría. Una es la capacidad de la mentira, que obviamente está dentro de la propia esencia de la ficción. Si un escritor que no tiene capacidad para mentir no puede ser escritor. No existe un escritor que no tiene capacidad para mentir. El escritor tiene que tener capacidad de mentir, incluso casi como un asesino en serie, ¿no? Porque tiene que ser capaz de ocultar sus crímenes al lector, ¿no? Yo creo que se procesa la mentira del escritor y la mentira del asesino en serie es parecida en su proceso. ¿Qué pasa? Que la mentira puede ser utilizada de una forma positiva, que es ficcionar, inventar historias para el divertimento de otros, o de una forma negativa, que es para engañar a alguien cercano, a alguien a quien quieres, alguien para sacar partido de ello, ¿no? Para aprovecharse, mentir para aprovecharse, es la parte negativa. La parte de la ficción es positiva, la otra es negativa. El problema, lo que he investigado durante todos estos años de lecturas de biografías, ¿no? He leído más de 400 biografías de escritores, es que normalmente quien tiene esa capacidad de mentir positivamente para crear ficción, también la suele usar en algún momento dado para aprovecharse de otra persona, para herir a otras personas. Eso es lo malo, ¿no? Que cuando tienes esa capacidad, ese superpoder, ¿no? Como está de la película, todo superpoder lleva consigo una responsabilidad, ¿no? Pues cuando tienes ese poder de mentir, normalmente en algún momento de tu vida lo vas a utilizar con fines no tan positivos. Y el otro es el ego, porque el ego también es necesario para un escritor, porque un escritor sin ego sería alguien que escribiría en su casa, pero no se lo enseñaría a nadie. En el momento en el que tú enseñas a alguien y quieres que alguien pierda el tiempo leyendo lo que has escrito, es que crees que hay algo de talento y que hay algo bueno en eso. Y hay una parte de ego. Creo que el escritor tiene ego por definición. El problema es cuando ese ego se dispara. Y hay un problema en la escritura y en el arte, y es que lo que hacemos no es medible. ¿Por qué un libro es bueno y otro es malo? No es medible. Existen criterios que aparte van cambiando, porque hay libros, bueno, ya los de que siempre hablamos, ¿no? Moby Dick, que en su momento fue un fracaso absoluto y ahora es una de las grandes obras canónicas de la literatura universal. Porque en aquel momento cuando salió era buena y ya era buena, o era mala entonces es buena ahora, o ni siquiera es buena ahora, no lo sabemos. Esa medición tiene que ver con convenciones que nos vamos imponiendo, ¿no? Y también con el paso de los tiempos, con la forma de leer que es distinta. Hay muchas novelas que pienso en Somerset Maugham, por ejemplo, que era el escritor con más éxito en su momento, en los años 20, el escritor con más éxito del mundo, y en cambio ahora es un escritor prácticamente olvidado. Y otros escritores de los años 20 que en su momento no tenían éxito, ahora siguen siendo leídos. ¿Cuándo eran buenas las obras? Entonces, ahora, siempre. Es algo muy difícil de medir. Y eso hace que cuando alguien tiene éxito, que cuando un escritor tiene éxito, siempre piensa que igual es injusto, que es un impostor. Hay un síndrome de impostor muy grande en los escritores, porque no es medible, y también hace que cuando un escritor fracasa, siempre le eche la culpa a los demás. Y siempre piense, no, pero en el futuro, ¿sabes? Siempre piense en Moby Dick, en el futuro mi obra va a ser muy leída, tal. El 99% de las veces es mentira y su obra es mala y fracasa porque es mala, pero sí que puede haber un 1% y entonces la gente se aferra a ese 1% y ese ego va oscilando entre creer que eres malísimo y eres buenísimo. Esto es algo que cuento en Tinta Invisible también, que le pasaba a Susan Sontag, que decía que Susan Sontag en 5 minutos podía pasar de pensar que era la mejor escritora de Estados Unidos a pensar que era un fraude total y absoluto. Y esa oscilación, ¿no?, que en Susan Sontag era muy marcada, es la oscilación del escritor, que puede pensar soy buenísimo al día siguiente levantarse y decir soy un fracaso, soy un fraude, ¿no? Y creo que eso es un motor de infelicidad de los escritores. Estoy caminando esta tarde en mi jardín con Javier Peña, creador, director y presentador del podcast literario de los más escuchados en el mundo hispanohablante, con más de 250.000 seguidores. Grandes Infelices. Estamos hablando de la infelicidad de los escritores. Vamos a ir a una muy breve pausa, nos quedan unos pocos minutos de programa y regresamos inmediatamente aquí en Desde el Jardín. Este jardín al fin del mundo con Javier Peña,
creador, director, escritor y presentador de Grandes Infelices, podcast literarios. En el bloque anterior, Javier nos contaba cómo fue descubriendo en grandes escritores, me imagino admirados por él, la envidia, el ego, la inseguridad, etcétera, la dimensión humana, humano demasiado humano, ¿no? Diría Nietzsche, en relación a todo, él mismo también, humano, demasiado humano como lo somos todos. Todos somos finalmente grandes infelices. Estos son grandes, grandes porque son además grandes escritores. A ver, de tanto indagar o estudiar, en incluso las miserias, las pequeñeces de estos grandes escritores, sus envidias, sus egos, ¿eso te hizo perder un poco la admiración ante ellos, ante su obra, o al contrario, tu relación con ellos cambió? ¿Qué pasó ahí contigo, con esos escritores que tú habías leído antes, al saber más de su vida privada, de sus biografías, etcétera? No, en algún caso me hizo cambiar mi admiración hacia su vida, no hacia su obra. Su obra me sigue pareciendo admirable. El hecho de que puedan haber sido unos miserables en vida no cambia que su obra me parezca admirable. Yo sí que soy capaz en ese sentido de desligar la obra del autor. Una obra admirable me parece admirable aunque su autor sea terrible como persona. Pero también intento juzgarlos con cierta benevolencia cuando es posible, porque hay casos terribles, pero cuando es posible sí que creo que hay que juzgarlos con benevolencia, porque muchas de las cosas que hacen ellos y que nos parecen terribles de ellos, las hacemos todos, todos tenemos miserias, todos tenemos... Yo creo que podría hacer un grandes infelices de la vida de cualquiera y todos hemos tenido algún momento en la vida en los que nos hemos comportado de manera miserable y que hemos hecho daño a otras personas, voluntario o involuntariamente. Y hemos tenido momentos en los que otras personas nos han hecho daño a nosotros y hemos estado hundidos. Y hemos, creo que simplemente, o sea, no podemos pensar que la vida de nadie es una vida de santo. Nunca. Entonces, bueno, también me parece muy interesante eso, ver estas miserias y estas caídas, ¿no? Este vía crucis muchas veces de estos escritores para analizar que la vida es eso, que la vida es felicidad, infelicidad, que la vida es portarse bien y portarse mal, que hay que intentar ser, bueno, pues buena persona y bueno con los otros, pero que en algún momento también vamos a ser malos y hay que admitirlo y, bueno, y perdonarlo también, a nosotros Bueno, mismos y a los demás. bueno, el psicoanalista Carl Jung hablaba de la sombra, que cada uno de nosotros tenemos nuestras sombras que tendemos a proyectar afuera en otros, pero es muy importante conocer tu propia sombra, aceptarla y saber que tienes sombra y que es parte intrínsecamente tuya, ¿no? Es que volvemos otra vez a esta idea del like, ¿no? De pensar que todo en la vida es felicidad, es bondad. No es así. La vida tiene sus partes sombrías y hay que aceptarlas. Y de nuevo vuelvo con lo mismo y hay que superarlas. Y entonces, ¿por qué si yo soy consciente? Yo ahora tengo 46 años y soy consciente de que me he portado mal. Intento no hacerlo, pero que en algunos casos me he portado mal con ciertas personas. Pongo un caso del que ya hemos hablado. Yo me pasé 4 años sin hablar con mi padre por una tontería. Eh, y perdí los últimos años de vida de mi padre. Y ahora lo lamento. Me encantaría haber tenido esos 4 años para estar con él. Lo lamento, pero mi soberbia, mi incapacidad de arreglar las cosas hasta que me dijeron que se iba a morir, me hizo perder 4 años. Bueno, pues no me comporté bien ahí. De hecho tuve que escribir un libro y estar 3 años un poco de penitencia y escribir un libro para entender por qué lo había hecho, para entender y para perdonarme a mí mismo. Bueno, pues son cosas que pasan, pero si yo me puedo perdonar a mí mismo y intento hacerlo a diario, ¿no? Todos los días cuando me levanto de la cama me perdono a mí mismo por muchas cosas que he hecho. ¿Por qué no voy a poder perdonar a Dostoyevsky, a Tolstoy, o a Dostoyevsky por su envidia a Tolstoy, a Dostoyevsky por ser un ludópata y haber tratado tan mal a Anna Snitkina, ¿no? A su mujer por culpa de la ludopatía, ¿no? Esta historia de empeñar hasta su anillo de boda para poder jugárselo en el casino de Wiesbaden, ¿no? Bueno, pues si yo me perdono a mí mismo, también puedo perdonar a Dostoyevsky, ¿no? O debería perdonar a Dostoyevsky. Simplemente quiero saber, pues, que hizo eso y que eso provocó que escribiera el jugador, ¿no? Su ludopatía. Y a mí me interesa mucho. Y cuando leo El jugador lo leo de otra forma, porque sé que Dostoyevsky era ludópata. Y cuando leí El jugador, cuando tenía 20 años, 18 años, pues no me pareció nada porque no sabía qué parte de la vida de Dostoyevsky estaba ahí. Yo sé que la obra tiene que funcionar por sí mismo, pero creo que si a esa obra tú le sumas que sabes cómo fue su génesis
y las circunstancias en las que nació, creo que esa obra sabe mejor, ¿no? De alguna forma. Y es un poco lo que a mí me sucede. De todas las biografías que has, seguramente han hecho esta pregunta antes, las biografías que has investigado, que has estudiado, estos grandes escritores, ¿cuál es la que más te sorprendió, te emocionó, te conmovió? Si pudieras decirnos por lo menos una o dos de las historias de escritores. ¿Y por qué? Es difícil porque hay muchas. Yo puedo decir que solamente lloré un momento grabando el podcast, tuve que pararlo, y fue leyendo la carta que Virginia Woolf le deja a su marido cuando se va a suicidar. Me parece una carta de una belleza enorme en la que le declara su amor, pero que vuelve otra vez la enfermedad y que ya no lo soporta más. Bueno, tuve que parar porque me puse a llorar mientras lo leía. Entonces, ese lo recuerdo como el momento más emotivo, ¿no? Pero sin duda la que más me sorprende porque me parece inacabable y es un personaje al que adoro es Pessoa. Porque Pessoa, este hombre que tenía 100 heterónimos, ¿no? Que tenía 100 personalidades, ¿no? Yo siempre digo que yo creo que no hay otro caso de personalidad múltiple en la historia de la humanidad tan tremendo como el de Pessoa, ¿no? Porque Un ya no baúl era, lleno no de era gente, decía Tabucchi, un baúl lleno de gente, decía Tabucchi de él. claro, y yo siempre pienso que me encantaría dejarlo todo y ser investigador de Pessoa y dedicarme el resto de mi vida a hurgar en ese baúl y a descubrir papeles en ese baúl y a descubrir obras maestras en ese baúl. También recuerdo que en la biografía que leí de Pessoa decía que Pessoa eran los 4 escritores portugueses más importantes, ¿no? Del siglo XX, porque era Pessoa, pero era también Ricardo Reis, era Álvaro Campos y era Alberto Caeiro, ¿no? Si los 4, con permiso de Saramago, ¿no? Pero, bueno, podemos decir que de los 5 escritores portugueses más importantes, con permiso de Saramago y de Camões, 4 era Pessoa, ¿no? Entonces, me parece que es increíble. ¿En qué otro caso de otro escritor podemos decir esto, ¿no? Que 4 de los 5 escritores más importantes de un país sea él, ¿no? Bueno, me parece increíble, me parece un personaje inacabable. Te quiero preguntar por un escritor, entiendo que fue el primero, no estoy seguro, que a mí siempre me ha gustado mucho, que es Kurt Vonnegut. A ver, ¿qué nos puedes decir alguna tipo? Vamos a escuchar tu podcast, obviamente, pero ¿qué nos puedes decir? ¿Qué descubriste en la vida de Kurt Vonnegut interesante de compartir? Tal vez brevemente una reseña. ¿Quién fue Kurt Vonnegut? ¿Cuál es su estilo? Sus novelas son desopilantes, tienen un humor negro tremendo, hace una radiografía de la sociedad norteamericana. Es un escritor muy potente, Kurt Vonnegut, a través del humor, pero un humor que encierra dolor y tragedia, etcétera, ¿no? Tiene mucho humor, a mí me encanta. El Matadero 5 es una de mis novelas favoritas. Me parece increíble cómo está Sí. estructurada y ese humor, ¿no? Pero curiosamente descubrí que él era bastante gruñón, ¿no? Que era una persona bastante gruñona en la realidad. O sea, no era ese hombre con ese humor tan desarrollado. Sí que tenía ese humor negro en la vida, sí podía soltar frases gloriosas, pero era una persona que solía estar de mal humor. No, curioso. Pero bueno, claro, lo más llamativo de él es que Matadero 5, bueno, pues encierran, ¿no? Al protagonista en una prisión durante la guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, en Dresde, en este matadero que ejerce de prisión los alemanes, y eso es algo que le pasó a Vonnegut. Vonnegut estuvo preso de los alemanes, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, y eso le causó una impresión tan grande que toda su vida estuvo, bueno, pues a partir de ese momento, toda su vida estuvo marcada por eso, ¿no? Por ese caso de, no sé si estrés postraumático, cómo llamarlo. Y toda su literatura parte de eso, ¿no? Porque encima él siempre quiso escribir Matadero 5 y de Matadero 5 surgen todas las demás. Para mí Matadero 5 es muy superior a las otras. Es un escritor muy interesante, pero Matadero 5 es como esa obra cumbre, porque yo creo que era la novela de su vida, la novela que tenía que contar. Pero una cosa que me interesó mucho de Vonnegut, de su biografía, es que él contaba que él era el hermano pequeño y en las comidas, en las cenas en casa, nadie le hacía caso. Y entonces él descubrió que tenía que decir cosas muy impactantes en la comida e inventar cosas para que la gente le hiciese caso. Y él piensa que ahí empezó a crearse como novelista, ¿no? Cuando era pequeño y tenía que inventarse, me pasó esto, aunque fuera mentira, algo fantástico para que todos giraran, mientras estaban comiendo el filete, giraran la cabeza y lo escuchasen durante un rato. Y a partir de ahí empezó a ser novelista, pensaba él. Y me parece muy interesante esa reflexión, porque aparte yo también soy el hermano pequeño y pienso, igual me pasó un poco a mí, ¿no? Que también tuve que empezar a inventar historias para que me hiciesen caso.
Oye, Javier, y también entiendo que hiciste un programa sobre Roberto Bolaño, el escritor chileno-mexicano, un Sí. escritor muy apreciado Bueno, acá. chileno. ¿Qué te, Chileno, ¿no? No, sin qué te duda pasó hecho. con Roberto Bolaño? ¿Qué descubriste de él en su biografía? El episodio de Roberto Bolaño fue uno de los más difíciles para mí. Primero porque no hay una biografía, por lo menos cuando lo hice, creo que sigue sin haber una biografía, todavía falta esa biografía de Robert. Yo siempre necesito inspirarme, beber, por así decirlo, de textos de otros, del trabajo de otros. Ten en cuenta que yo te decía que tardó un mes y medio en documentarme, pero alguien que escribe una biografía igual tarda 10 años en hacerlo. ¿Sabes? Si tuviera que escribir la biografía, si tuviera que ir a Chile, México, a Blanes, a Barcelona, a investigar, haría un episodio del podcast o dos en toda mi vida, ¿no? Entonces, bueno, no puedo hacerlo, tengo que beber de otras fuentes. Y en Bolaño tuve que investigar en muchos lugares distintos porque no había ese libro canónico, ¿no? Como puede haber, de Pessoa hay un libro ahora, hay una biografía de Pessoa, de Richard Zenith, de 1000 páginas, que es increíble, completísima. De Bolaño no lo encontré. Y eso por una parte. Y por otra parte también tenía que tener mucho cuidado, creía, porque, a ver, al final la última pareja de Bolaños, su exmujer, sus hijos, viven en Cataluña aún. Y pensaba que podían llegar a escuchar el podcast. Y yo lo último que quiero es ofender a nadie, pero también quiero decir la verdad. Yo, como decía antes, analizo un poco las miserias de cada uno. Entonces me preocupaba que lo escuchase su hijo, por ejemplo, y dijese, bueno, pero este hombre, ¿por qué ofende así a mi padre? Entonces era algo que me preocupaba. De Bolaño, una de las cosas que más me gusta, igual que hablaba de Vonnegut antes, es el humor negro, ¿no? Ese humor, ese algo tan burlón que creo que viene también mucho de lo que hablábamos antes, de esa envidia que él tenía. Bolaño tenía envidia porque él fracasó durante toda su vida, hasta los 5 últimos años, y cuando realmente llega a triunfar, y todavía, o sea, ha triunfado mucho más después de muerto que en vida, ¿no? Pero cuando él empieza a triunfar realmente en vida, enferma y se muere, ¿no? Es terrible, es trágico, ¿no? Pero yo creo que el hecho de su fracaso anterior le hacía ser más burlón y más envidioso, ¿no? Y estos enfrentamientos que tenía con Isabel Allende o con Escármeta, ¿no? Que yo he leído que Isabel Allende, bueno, pues le molestaba realmente estas burlas, le hacía daño. Recuerdo leer que Isabel Allende decía, bueno, me da igual que Bolaño se haya muerto, era muy mala persona. Y esto lo dice Isabel Allende, no yo, lo dijo, Qué que tremendo. uno se muera no le hace buena persona a uno, ¿no? Porque tendemos a que pase esto, ¿no? Que de repente muere alguien y dice, bueno, vamos a olvidar, ¿no? Yo no voy a decir que Bolaño fuera mala persona, pero sí era muy burlón, y entiendo que haya gente que a eso le pueda ofender. Sobre todo de los que se burla, claro, a mí tengo que reconocer que algunas de sus burlas me hacían gracia, pero entiendo que hay gente a la que le puedo decir, bueno, se pasaba de rosca en ese sentido. Pero lo que más me interesaba es cómo ese humor que tenía él se reflejaba. Tú lees Los Detectives Salvajes y está ese humor burlón, ¿no? Y me parece increíble. Me encantan las novelas que tienen esa ironía, y también me encanta por eso Matadero 5. Creo que eso, aunque sean escritores muy diferentes, que sí que une a Vonnegut y a Bolaño, ¿no? Esa ironía y ese humor. Y luego, bueno, pues evidentemente ese drama, ¿no? De la enfermedad tan joven, y sobre todo que en el momento en el que le llega el reconocimiento, después de haber vivido de tantos empleos, que él fue vigilante en un camping, ¿no? Hizo de todo, ¿no? Realmente a lo largo de su vida, y cuando por fin le llega el triunfo literario, enferma y se muere. Eso me parecía como una ironía muy cruel de la vida, ¿no? Javier, yo te quiero agradecer que te hayas dado el tiempo de venir a caminar conmigo esta tarde aquí en el jardín para compartir con nosotros, con todos los radioescuchas de este programa chilenos, que a lo mejor algunos van a buscar tu podcast, lo vamos a buscar de todas maneras, yo también lo quiero escuchar. Hay varios ya que me interesa mucho, el de Rulfo, el de Silvia Plath, en fin, escritores fascinantes que vamos a conocer además como personajes de una suerte de novela oral, novela podcast, Grandes Infelices. Javier Peña, autor de Tinta Invisible, de Áñez, de Infelices, de otros libros, nació en Coruña y está de paso por Chile. Un gran gusto haber conversado contigo sobre esta infelicidad que tenemos todos, pero que a través de los escritores podemos mirarla con lupa amplificada, y tal vez nos reconocemos y tal vez nos sanemos un poco y aceptemos que a veces no solo eh, eh, podemos ser infelices, lo somos. ¿Y qué? ¿No?
Exactamente, ya habrá otros días más felices, ¿no? Pensamos eso, que el día, yo eso es lo que pienso a veces cuando soy infeliz, digo, bueno, habrá otro día más feliz, ¿no? Vamos a superar este, vamos a pasar este. Y aprovechar también esos días infelices para escribir, para leer, ¿no? Que creo que también es un buen bálsamo contra la infelicidad. Convertir la infelicidad en materia de la literatura, en un poema, en una canción, en un cuadro, etcétera. Muchas gracias, Javier. Fue un gusto haberte conocido y haber conversado contigo esta tarde aquí en el jardín. Mucho gusto, Cristian, un placer, de verdad. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana de nuevo aquí, cuando vuelva a abrir la verja madera de este jardín. Recordarle que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Y no olviden la frase de Voltaire, que siempre les digo al final del programa, que está al final del Cándido. Hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Youngers Fest, el festival donde los mayores de 50 son protagonistas. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.